Buenas tardes a todos y todas. Damos la cordial bienvenida a este conversatorio organizado por las asociaciones civiles Tómatelo a Pecho y México Social, para hablar del cáncer de la mujer, otro daño colateral de la pandemia del COVID-19, y justo en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Agradecemos a todos su participación en este panel y los dejo con nuestro moderador, el doctor Javier Tello Galnares. Él es médico cirujano y analista en políticas de salud, con gran prestigio como articulista, conferencista y comunicador médico. CEO de Strategic Consulting. Bienvenido, Javier. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde y quiero, sin más cosa, presentarles ya a nuestros panelistas del día de hoy, donde nos acompaña, primero que nada, la doctora en Economía por la Universidad de Harvard, Felicia Knaul. Ella es presidenta y fundadora de Tómatelo a Pecho. En la Universidad de Miami es profesora de la Facultad de Medicina Leonard M. Miller, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y miembro del Centro Integrado Sylvester Cancer. Lidera un grupo de investigación en la Fundación Mexicana para la Salud. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, así como de la Academia de Ciencias de la Salud de Canadá. Muy buenas tardes, doctora. También está con nosotros el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá. Él es economista egresado del ITAM, maestro en estudios del desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, y doctor en teoría crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos. Es fundador de México Social, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, doctor Mario. Buenas tardes. Y, por supuesto, la maestra Maribel Ramírez Coronel. Ella es directora general de Plenilunia, autora de la columna de salud y negocios en el periódico El Economista, además de ser una exitosa colaboradora sobre temas de salud en ADN Opinión en TV Azteca. Maribel, bienvenida, buenas tardes. Gracias, gracias a todos. Le quiero invitar, por favor, al auditorio a enviarnos sus preguntas o comentarios a través del chat que van a ver ahí en su pantalla. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para que los panelistas nos puedan responder a sus inquietudes. Y bueno, quiero ceder, por favor, la palabra a la doctora Felicia Knaul. Doctora, todo suyo. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias a nuestro amigo desde hace muchos años, al doctor Mario Luis Fuentes, y por supuesto al equipo de Tómatelo a Pecho, a Héctor y a todo el grupo que nos acompaña el día de hoy, Día Internacional de Lucha contra la muerte y el sufrimiento asociado al cáncer de mama. Estamos muy agradecidos con todos ustedes y con eso pues pasamos a la presentación que hemos desarrollado en conjunto, Héctor y un equipo y tu servidora para el día de hoy. La presentación de hoy, Cáncer de Mama enfrentando el reto de la pandemia del COVID-19, porque eso es lo que estamos enfrentando todos, las que hemos padecido el cáncer de mama, las que estamos preocupados, las que vamos a tener que luchar contra eso a futuro. La neta, como me gusta decir de la presentación de hoy, es que cerrar las brechas del cáncer de mama es un imperativo de la salud, para la equidad y también para la economía. Y a pesar del COVID-19 es alcanzable a través de estrategias sinérgicas de abogacía y empoderamiento de las mujeres combinadas con plataformas de cobertura universal en salud. Hoy día vamos a estar juntos y juntas pues por más o menos una hora y fracción. Y durante esa hora, ¿qué va a pasar en nuestro México, en nuestra región de América Latina y el Caribe y a nivel mundial? En México se diagnosticarán, se supone, a 3 mujeres. En la región a 17. En el mundo a 225. En esta hora también vamos a lamentar y sufrir la muerte de una mujer en México, de 7 mujeres en nuestra región y de 80 mujeres en nuestro mundo. Esta es una pérdida excesiva,
es una pérdida que podemos combatir. Como ustedes van a ver, sí vamos a ser diagnosticadas cada vez más mujeres, pero no debería seguir este nivel de mortalidad. A nivel global, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres, el segundo más común entre todos los cánceres. Hay 2 millones de nuevos casos al año y casi 700,000 muertes al año. A nivel de la región, es el cáncer más común también entre las mujeres, el cuarto más común entre todos los cánceres, 150,000 nuevos casos y 57,000 muertes al año. En México, a partir de 2006, cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres jóvenes de 30 a 54 años. Es la principal causa de muerte por tumores entre las mujeres adultas. Más que 8,000 mujeres murieron del cáncer de mama en 2019, el año pasado, y registraron más que 24,000 casos. El número de muertes ha aumentado década con década, año con año, en los últimos 40 años. De 1,500 en 1980 a más de 8,000 como vimos en 2019. Esa es una tasa de cambio de alrededor de 50% por década. Y gran parte tiene que ver con lo que sigue siendo la realidad. Solo el 15% de los casos en México se detectan en etapa 1. Esta es la figura con la cual empezamos a trabajar con nuestra ONG, Tómatelo a Pecho, cáncer de mama. Habla de la transición del cáncer en México, tendencias en cáncer de cervix y en cáncer de mama desde 1955, y ustedes están viendo los datos hasta el año pasado, 2019. Seguimos enfatizando que lo que vimos en cáncer de cervix, este gran descenso desde más o menos mitad de los 80, principios de los 90, de 16,000 muertes por 100,000 mujeres. Este gran descenso, a menos que la mitad, es lo que deberíamos ya estar viendo en la mortalidad en cáncer de mama. Como vimos en las cifras, sin embargo, estamos viendo este aumento continuo. Pero estamos ante una disyuntura hoy, y eso lleva varios años. La historia de Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia es una historia muy distinta, con tasas de mortalidad muchísimo más altas de los que hemos visto en ningún momento en México o en la región, más que 20 por 100,000 mujeres. Pero se ha reducido estas tasas en una forma impresionante desde 1990. En estos 30 años se ha reducido 40% la tasa de mortalidad, lo cual equivale a haber salvado la vida de más de 375,000 mujeres. Y hay dos cosas que se juntaron para lograrlo: detección temprana y mejores tratamientos y el acceso a estos tratamientos. Ahí ven la curva para México, la línea rosa. Y es momento de empezar a pensar en serio en esta decisión que tenemos que tomar como sociedad, como gobierno, como sector salud. Hay que ver si esta tendencia va a seguir a la alta o si podemos ya empujar esta tasa de mortalidad para abajo, a pesar de tener cada vez más casos, que es lo que sí esperamos. Y estas decisiones son claves, porque si logramos la tendencia que tienen en Estados Unidos o Canadá, no solo nunca vamos a llegar a las tasas de hoy, y ciertamente no ni cerca a los de antes, vamos a estar salvando por lo menos 20,000 mujeres. La pregunta es ¿cómo? Esos son datos del American Cancer Society para Estados Unidos, y lo que muestran es que detectada a tiempo, 99 de cada 100 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama son vivas a los 5 años después de la detección, después del diagnóstico. Entonces, casi 100 vivas, pero detectadas tardíamente, aún con acceso al tratamiento, eso baja considerablemente a 24%. Repito, el mensaje es: detectada a tiempo con acceso a tratamiento, hay muchísima probabilidad de supervivencia. Detectada a tiempo sin tratamiento tampoco ayuda. Entonces, detección temprana y acceso al tratamiento. Las dos cosas en su conjunto es la clave. Pero tenemos que pensar en cáncer de mama
como lo que es una enfermedad crónica en el cual es clave trabajar el continuo de la atención, el continuo de la enfermedad. Hay que trabajar desde prevención primaria hasta cuidados paliativos y es absolutamente clave trabajar a nivel de la política pública, detección temprana, diagnóstico y tratamiento para lograr salvar vidas. La pregunta nuevamente es cómo hacerlo. La buena noticia para nuestro México, aquí estamos comparando datos del Instituto Nacional de Cancerología con los del American Cancer Society que acabamos de ver parcialmente. Los números en paréntesis son el porcentaje de mujeres diagnosticadas por etapa. El número en azul es la probabilidad de sobrevivir a 5 años. En México, en las instituciones de alta calidad como el INCAN, con el acceso al tratamiento que teníamos, por lo menos hasta el año pasado, a través del Seguro Popular, estamos hablando de tasas de supervivencia muy similares a lo que se logra en los Estados Unidos. La cuestión es la detección tardía. ¿Qué ha pasado en México? No quisiera lamentar demasiado lo que creo que sí es una gran pérdida para el país. Teníamos el tratamiento asegurado para todas las mujeres. Todas tenían el mismo acceso, sin riesgo de gasto catastrófico empobrecedor que tenía yo cuando me diagnosticaron a mí con cáncer de mama. El mismo acceso al tratamiento con protección financiera a partir de 2007. Como sabemos, esta protección ya no existe como antes, y eso a pesar de todo lo que teníamos de evidencia, lo que se empujaba en el mundo, mostrando lo fuerte, lo importante que había sido este programa. Yo diría que había que hacerle muchos ajustes. Cualquier política pública, cualquier reforma, después de más de una década, requiere ajustes y había que hacerlos. Pero hay que hacer la analogía, creo, de cambiar el techo de una casa cuando viene un huracán. Primer punto es, pues, no quitar el techo antes del huracán. Y si lo vas a hacer, tener el otro techo listo y a la mano. Porque si llega el huracán y la casa no tiene techo, pues la casa no tiene techo ante el huracán. Y ese es un poco el caos que creo que es el riesgo para nuestro México. Y por otro lado, la posibilidad de haber reparado el techo y tenerlo listo para el huracán, que es la pandemia que actualmente estamos viendo con el COVID-19. Por supuesto, nadie sabía que a partir de febrero de este año el huracán iba a llegar, pero llegó. La pregunta es entonces, ¿qué podemos seguir haciendo en este momento? Y para los últimos minutos de la presentación, eso es lo que quisiéramos compartir con ustedes. Entonces, regresamos por un momento, que es la clave, a las mujeres que sufren. Aquí está Juanita. Yo la conocí hace muchos años y murió unos años después y lamentamos la pérdida de ella. Pero Juanita nos enseñó muchísimo porque Juanita tenía un tumor del tamaño de una toronja que no había sido detectado en ningún momento por el primer nivel de atención, a pesar de ella haber pasado por programas en su momento como oportunidades, de haber pasado por las diferentes clínicas en primer nivel, y ella nos enseñó que cualquier promotor de la salud, enfermera, médico o médica, con el entrenamiento básico, pudiera haber ayudado a que llegase más temprano al tratamiento y puede seguirlo haciendo con las demás mujeres de México. ¿Qué ha pasado cuando vemos la detección oportuna comparado con la marginación y la pobreza? La detección oportuna traza la riqueza. En otras palabras, la detección tardía traza la pobreza y la marginación en nuestro país. Solo 10 a 15% detectadas en etapa 1, pero la gran mayoría de ellos están en los estados y las ciudades más ricas del país y además en los municipios menos marginados. En municipios altamente marginados, 50% de la detección es en etapa 4,
cuando, como ustedes vieron, es mucho más difícil, aún con acceso al tratamiento, lograr una respuesta adecuada. Tenemos datos de un estudio cualitativo de hace unos años realizado por Gustavo Nigenda, amigo también de Tómatelo a Pecho, y él y su grupo lograron poner el dedo en la llaga del problema en los servicios de atención primaria de baja calidad, que la mitad de las mujeres encuestadas diagnosticadas con cáncer de mama informaron problemas con la atención médica en el momento del diagnóstico, no recibieron exploración clínica, o los médicos y las médicas subestimaron la importancia de los signos y síntomas que ellas mismas manifestaron y dijeron que no había problema y los enviaron a casa a menudo sin un diagnóstico. ¿Qué está pasando hoy? Deberíamos estar viendo más y más casos. Eso es parte de una transición demográfica epidemiológica que vive el país. Es normal. Repito, es la mortalidad que no es lo que deberíamos estar viendo. Pero hay algo que ya nos había señalado el doctor Mario Luis Fuentes en un escrito reciente y sé que él va a entrar más a detalle en eso seguramente. Pero aquí estamos viendo qué ha pasado con los casos diagnosticados en México en este año 2020 desde enero, comparado con neumonías y bronquiologías, que realmente es donde está el COVID-19. Hay una reducción notoria mes a mes en este año que se ve tan claramente en esta figura en los casos detectados de cáncer de mama y de cáncer de cervix. Y lo que estamos viendo es la detección del COVID. Si lo vemos a través de los estados, que es también trabajo en que el doctor Mario Luis Fuentes es pionero, hay una diferencia preocupante entre los estados, con algunos estados con una reducción en los casos diagnosticados muy, muy severo, pero algunas otras partes del país donde ha aumentado desde el año pasado, 2019, el número de casos diagnosticados. Entonces, lo que vemos en esta situación de COVID-19 y ante la falta de acceso al tratamiento que estamos viendo, es que nosotros pensamos como Tómatelo a Pecho que hay que seguir empujando la capacitación de promotoras, de médicos, de enfermeras en primer nivel de atención para la detección más temprana, pero también para la educación sobre la salud de las mujeres y para que puedan seguir exigiendo sus derechos al acceso al tratamiento. Esos son datos que publicamos con la doctora Nancy Keating hace unos años de nuestro programa y campaña de capacitación que hicimos, los éxitos que tuvimos en lograr preparar a las promotoras en exploración clínica de la mama y el número de personas que logramos capacitar. Después, y estamos esperando poder publicar esos resultados próximamente, logramos hacer capacitación en todos los médicos del IMSS, los médicos de base. Y vimos también cambios importantes en sus conocimientos y se logró en un tiempo récord la capacitación de casi 10,000 de ellos. Resultados importantes. Ya estamos realizando actualización de estos programas de capacitación, trabajando con estudiantes de medicina en la incorporación de la sobrevida, control de dolor y cuidados paliativos, y recientemente en una expansión del modelo para la capacitación en otros países y sobre todo en el sur de la Florida, y hemos recientemente publicado 2 papers. ¿Qué hay que hacer? Y eso para terminar. Tenemos problemas viejos y comunes, tenemos nuevos problemas, pero tenemos la posibilidad de pensar en soluciones innovadoras ante esta crisis, ante este caos. Primero, pensamos que no hay que hablar de una pandemia, sino de una sindemia que incluye la pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles. El doctor Richard Horton publicó un offline hace 2 semanas en The Lancet sobre eso. Trabajando una sindemia implica trabajar no solo en el COVID, no como una infección por separado de lo que son las enfermedades no transmisibles, no por separado de la pobreza, la discriminación, la iniquidad por género y la pobreza. 2,
Del caos del COVID-19 podrán surgir a lo mejor oportunidades para cerrar la brecha del cáncer. Eso es lo que hay que trabajar y pensamos que sí hay oportunidades que deberíamos explorar, pensando sobre todo en este tema de detección temprano. Hemos visto un cambio relacionado con la telemedicina y las teleconsultas que yo nunca pensaba como posibilidad por décadas. Ya lo hemos visto por necesidad, por el caos del COVID, esa transformación en tiempo récord, en semanas o meses. La pregunta es si podemos ya hacer uso de eso para capacitar a promotores, enfermeros y médicos en detección temprana de cáncer de mama. Lo estamos viendo en cuestión de capacitación de cuidados paliativos, yo creo que sí. Otro, y eso es a lo mejor aún más atrevido, que si podemos pensar en un examen clínico de la mama usando Zoom, usando la telemedicina, con un enlace entre médicos y promotoras a nivel comunidad. A lo mejor, pues, estamos soñando, estamos pensando en convertir una crisis en algo que puede beneficiar a la población, pero yo creo que trabajando el cáncer es lo que hay que hacer. Porque finalmente los países en todo el mundo han entendido que invertir en la salud es invertir en la seguridad económica. Yo creo que eso nos va a jalar más dinero para la salud. Tenemos que hacer más salud para el dinero y pensar entonces para dónde y para cuándo en nuestro México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Felicia. Ahora quiero ceder la palabra al doctor Mario Luis Fuentes. Mario, por favor, comienza con tu tema. Muchísimas gracias, Felicia. La pregunta es, como bien señalaba la doctora Noll, ¿cómo realizar detecciones tempranas en las condiciones que estamos viviendo? Y hablo en términos de que este 2020 es un año en el cual, pues, obviamente, una economía que venía mal, ha tenido una caída brutal. Y esto obviamente implica, como todos ustedes saben, que tenemos más pobreza, El empleo ha caído, el ingreso, y esto genera que cada vez hay más gente que trabaja y apenas gana lo mínimo para sobrevivir. Esto es una realidad. La estimación que ha hecho la universidad recientemente es que hay 16 millones más de personas en pobreza extrema. Estamos hablando de 38 millones. La enorme realidad de que en el país solo 2 de cada 10 mexicanos no son pobres y vulnerables coloca en estas circunstancias a que el COVID, el 2020, las circunstancias estructurales que vive el país hablan de que cada vez hay más pobreza. Más pobreza en un entorno de máxima austeridad. La austeridad ya había sido una constante en los últimos 5, 10 años, pero los últimos 2 años, la austeridad ha llevado, y perdón por la analogía, a que las instituciones están literalmente paradas. Solo algunos programas prioritarios para la actual administración tienen recursos. Y este proceso ha sido acompañado por una reestructuración que todavía, en el mejor de los casos, no está bien definida. Y por otra parte, componentes fundamentales como era Prospera recientemente han cambiado reglas, manera de operar, pero esto ha sido acompañado con también una enorme reestructuración de las débiles estructuras de protección social. Las guarderías de tiempo completo han sido erosionadas de sus fortalezas, sus capacidades financieras, y ha cambiado a otros esquemas. Y por otra parte, no hay duda que ha habido una transferencia de responsabilidades a las Fuerzas Armadas, que obviamente ha generado una mayor, yo diría en términos reales, una menor claridad de cómo opera lo que tenemos. Por otra parte, realizar detección temprana, continuar con procesos, digamos, de atención, este flujo continuo que bien nos decía la doctora Noll, enfrenta la realidad de la erogación del tiempo de las mujeres. El cierre de las escuelas ha fracturado los procesos de aprendizaje, ha llevado a que las familias tengan que estar encerrados. Lo que llamamos confinamiento es el encerramiento en condiciones muy precarias donde el hacinamiento, la falta de internet, la falta de computadora o incluso la falta de televisión es realmente una
imposibilidad real que haya rutinas de aprendizaje o haya tiempo para poder generar habilidades o hábitos saludables. Un dato que nos estremece a todos los que estamos cercanos a los temas de salud. En nuestro país, antes del COVID, había alrededor de 1 millón de hogares en que un niño se dormía con hambre, que no comía lo suficiente para poder, digamos, satisfacer lo mínimo. Y si el cierre de escuelas ha sido tremendo, la realidad de estas violencias infinitas que nos inundan a todo, y dejen poner una cifra que creo que tenemos que mencionar. En nuestro país, víctimas indirectas, o sea, los familiares de las personas asesinadas, los familiares de las mujeres que han sido sujeto a robos, a violencia sexual, estamos hablando ya alrededor de 3 millones de un grupo muy vulnerado, muy fracturado, con graves problemas de salud mental, con salud para poder realmente pensar por ellas, para ellas, en sus familias, porque están viviendo la enorme realidad de la injusticia, de los duelos sin fin, o no se diga de las desapariciones que están creciendo en nuestro país. Estos son los entornos donde estamos hablando del confinamiento, del encerramiento, donde no hay espacios, tiempo para el autocuidado. Por otra parte, como se ha dicho y que se ha comentado, en estos entornos de fractura familiar, la salud mental, la tristeza, la depresión, el sentimiento de adicciones, nos lleva a esta realidad de una enorme complejidad, la enorme erosión de las capacidades, de las energías vitales para poder cuidar a los otros, prevenir. Este aislamiento social, estos encerramientos, nos lleva a que cada vez hay más accidentes, más violencia y obviamente a la realidad de la precariedad de esto que no son ni casas ni mucho menos hogares. Son cuartos donde la gente se refugia en la noche y en los cuales muchas veces no hay ni agua ni servicios. En estas condiciones, como ven esta imagen de una mujer en Ecatepec, es donde estamos nosotros teniendo que reconocer la enorme complejidad de poder impulsar programas para evitar muertes que no deben ser. Pero por otra parte está lo que iniciaba y señalaba la doctora Andol. El costo de la reconversión hospitalaria ha generado una menor atención al cáncer y a las otras enfermedades crónicas degenerativas. La realidad es que cuando un Instituto Nacional de Nutrición se convierte más en un centro COVID o un instituto de cardiología para poder atender la emergencia que significó, ha llevado a estos datos. Por lo pronto tenemos estimación que 1,5 millones de personas con padecimientos previos no tuvieron atención hospitalaria. Hay 320,000 profesionales menos en las unidades de salud y también se redujo la atención en urgencias. La reconversión hospitalaria ha tenido un enorme costo en términos de la atención, obviamente en la prevención, y obviamente ha llevado a un exceso de muerte. O sea, tenemos ya datos de que nos hablan que este año ya tenemos, en términos de los promedios, alrededor de 125,000 muertes más que las que teníamos. Esta es una gráfica que muestra la hospitalización en el caso de la gente con diabetes. Como ven, la línea roja se ha colapsado por la reconversión que llevó, por una parte, a que la gente tiene temor de acercarse a los centros de salud, por el contagio. Por otra parte, las recomendaciones de quédate en casa. O sea, no vayas a los hospitales porque son muy riesgosos. El transporte es muy riesgoso. Está teniendo enormes costos. La tendencia es inevitable. Habrá más decesos de mujeres y obviamente más decesos por el cáncer de mama. Es realmente un año, este 2020, un año en que los avances graduales, lentos, desiguales, están teniendo un cambio en la pendiente, las tendencias muy preocupantes. Y obviamente la detección de cáncer ha caído en todos los sectores por la enorme realidad de la reconversión y la enorme situación que genera la fractura, el colapso de la economía, la falta de ingreso, el poder no obtener los 200 pesos diarios y mucho menos sostener el estar yendo a un hospital a hacer líneas de espera con el riesgo del contagio. Es una realidad. El COVID ha revelado, por una parte, la enorme heterogeneidad demográfica y geográfica y territorial,
Como ven, en estas AGEF rojas, donde está Iztapalapa, donde está Atenco, donde está Chimalhuacán, tenemos esta terrible constancia que entre más marginación, más pobreza, más vulnerabilidad, más incidencia, en este caso, del COVID. Es en estas periferias donde tenemos la población más vulnerada, más fracturada y que obviamente refleja la desigualdad de las colonias o las AGEFs de ingresos medios que están aquí en color amarillo. Esta desigual estructura de atención obviamente potencia la enfermedad y la muerte. Y por otra parte tenemos este terrible dato. En la medida que la población accede a servicios públicos, la muerte y la enfermedad es mucho más alta, que nos habla de la profunda desigualdad que estamos viviendo en términos de quienes tienen acceso a los hospitales privados y quienes tienen acceso a los sistemas de seguridad social del país. Esta desigualdad de detección de cáncer obviamente tiene esta expresión que tiene que ver con la enorme realidad de la enorme diversidad, diferenciación, desigualdad territorial en nuestro país. En las entidades más pobres del sur-sureste tenemos menor detección y obviamente en las ciudades de mayor concentración, digamos, de servicios tenemos una mayor posibilidad de detección oportuna. Y esto obviamente nos lleva a esta realidad de la disminución que se ve en esta gráfica. Hasta la semana 31 de este año, con respecto al año pasado, vemos esta disminución en el número de casos que han sido detectados y atendidos. Un elemento que es fundamental, porque todos sabemos que enfrentar un cáncer requiere del mayor esfuerzo del lazo social existente. Los lazos sociales después de estos 7 meses de aislamiento, encerramiento, distancia social, se encuentran exhaustos. Todos sabemos que la cohesión social es un elemento que es un proceso multifactorial que tiene que ver con la estructura del interior del hogar, que sin duda responde al nivel de ingreso y al estado de relaciones afectivas y obviamente de la situación de relaciones de poder abusivas que se hay. Estos dos elementos condicionan el lazo social. Pero no hay duda, más allá de que no tenemos datos, que el aislamiento, encerramiento y la distancia social ha generado más violencia, más abuso generalizado. En este contexto de lazos sociales exhaustos, ¿cómo pueden muchas mujeres que están enfrentando la detección o la sospecha de un cáncer tener el apoyo emocional para poder acercarse, si es el caso, a una unidad de salud? Y lamentablemente, las perspectivas implican un enorme reto y desafío para toda la sociedad organizada. No solo los recursos en salud planteados y realizados 19-20, para el 2021 son realmente de enorme preocupación para todos nosotros. Cada vez hay menos recursos para poder atender los programas sociales, los programas de salud, que no sean los prioritarios que el presidente ha señalado. Y obviamente el incremento ha sido marginal. Yo diría que en cero en absoluto a los institutos como el INCAN que requieren tanto apoyo y tanto recurso. Para el presupuesto 2021, lo que está discutiéndose en la Cámara de Diputados implica 26% menos recursos para atender el cáncer de mama. Implica también menos recursos para el cáncer cervicuterino. Implica menos recursos para el cáncer de endometrio. Y el programa de salud materna, sexual y reproductiva del próximo año tendrá un recorte de 2.000 millones de pesos. En estas circunstancias es realmente, enormemente importante el trabajo que hace Tómalo Pecho de poder potenciar y movilizar a la sociedad civil que está viviendo este entorno y que sin duda requiere un mayor apoyo. Porque el 2021 es un año de mayor polarización y violencia. Habrá elecciones en junio. Obviamente esto habla de la distracción, de la enorme encono que se puede generar y que por otra parte la reconversión de los hospitales no ha logrado regresar al estatus anterior, sobre todo porque tenemos la amenaza de la segunda ola o de la ola interminable de contagios que va a requerir que muchas de estas unidades de salud especializadas se mantengan.
mantengan lo que tienen para atender el COVID, pero están desatendiendo la realidad de las otras enfermedades. Hay menos recursos para casi todo. Hay un mayor colapso de la economía. Hay un proceso acelerado de envejecimiento, pero también de agotamiento. Y obviamente están las crisis de siempre, migratoria, la ambiental, la climática. Y esto ha generado lo que señalaba Felicia. Hoy sabemos que la pandemia, el COVID, genera una relación y hay una interacción con las enfermedades preexistentes, con las cargas de enfermedad, pero también el COVID genera una relación, una interacción con los determinantes sociales frágiles que tenemos antes. La sindemia, esta sinergia de la pandemia, hace visible la acumulación de ventajas y desventajas. Hace potencia y articula de una manera más grave la fragmentación social y genera inclusiones desiguales y exclusiones que van cada vez siendo más complejas y más profundas. Y ahí, sin duda, están los procesos muy difíciles de ser un país multicultural que vive grandes procesos de discriminación. Estas integraciones excluyentes que se están potenciando por el impacto de la pandemia hace que la pregunta inicial, ¿cómo promover detección temprana, autoexploración, cómo poder enfrentar el tema del seguimiento a los casos detectados en un entorno de este tipo, cuando los lazos sociales están agotándose y cuando, por otra parte, las determinantes sociales tienen una sinergia negativa, porque cada vez son más amplias las brechas, es sin duda el reto que enfrentamos en el corto plazo. Y esto sin duda lleva a lo que sabemos. El COVID, en la medida que va, se está convirtiendo ya en la tercera causa de muerte y puede incluso ser la primera causa de muerte del país. Somos un país inundados de demasiada muerte, demasiado dolor, demasiada enfermedad, demasiado duelo, y duelo sin cuerpos. Ahora que está a punto de llegar el Día de Muertos en el país, es de azoro pensar que ese día en muchas comunidades se va a intentar que no haya visitas a los panteones, que no haya reuniones, cuando son rituales que han sido fundamentales para la construcción de lazos sociales. Es decir, el lazo social se sigue violentando, se sigue fragmentando, e insisto, lo saben muy bien todos ustedes, enfrentar un cáncer requiere todo el recurso afectivo que esté alrededor para acompañar esta enorme incertidumbre. Con tanta muerte, con tanto dolor, es difícil que no enfrentemos una realidad que, si no quiero nombrar de catastrófico, una realidad de profunda complejidad que implica ser más audaces, potenciar la telemedicina o todos los esquemas, pero tenemos que partir del enorme vacío que está generando la crisis de finanzas públicas y la crisis operativa de todo el gobierno federal y los gobiernos estatales. Ya no es solo el sector de salud, es todo el sistema de bienestar que está siendo erosionado. En ese contexto tenemos que pensar hoy, este día, el Día de la Detección del Cáncer de Mama, como un año de enorme desafío y demasiada carga de dolor y también de incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, quiero ahora yo pasar a preguntarle a la doctora Felicia. Doctora, previo a la pandemia de COVID-19, los sistemas de salud de cada región ya enfrentaban importantes desafíos en términos de acceso, equidad y calidad de la prestación de servicios de salud, y la pandemia, pues, obviamente ha agravado esta situación. Desde tu perspectiva, ¿qué significa eso para las mujeres, para el cáncer y para la mortalidad en exceso? Bueno, en particular nos preocupa la mortalidad en exceso. Esta terminología en sí es doloroso y es un poco lo que Marie-Louise estaba transmitiendo a través de su gran sensibilidad para lo que es el dolor que enfrentan las familias en México. La mortalidad en exceso hoy por hoy estamos hablando sobre todo de COVID-19, pero por los antecedentes de la marginalización, de la pobreza, de la discriminación y
y de la falta de acceso que se agudiza en el último año antes de lo del COVID, lo que a nosotros nos preocupa mucho es si no actuamos ya. Dentro de 3, 4 o 5 años estamos por ver, vamos a ver, una mortalidad en exceso. Parte de las mujeres en cáncer de mama y en cáncer de cervix, entre otras enfermedades. Y es clave en este momento estar trabajando todo lo que podamos para combatir lo que fueron los problemas del pasado, la detección tardía, y empujando a que haya un continuo acceso a los tratamientos. Ante las cifras que nos acaba de presentar el doctor María Luis Fuentes, pues me preocupa muchísimo, porque como yo les dije, detección temprana sin acceso a tratamiento no equivale a sobrevida. El haber sabido que yo tenía cáncer de mama invasiva en 2007, sin acceso a tratamiento, yo no estaría aquí en este momento. Entonces, este balance que tenemos que estar trabajando, y me preocupa que otra vez que quitamos el techo de la casa cuando venía el huracán y que aún no tenemos un techo adecuado para proteger a las mujeres y la población. Muchas gracias, Felicia. Precisamente, doctor Mario, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, presentó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el anteproyecto de las reglas de operación del Fondo de Salud para el Bienestar, el cual mantiene una serie de requisitos para cubrir el pago de tratamientos de enfermedades de alto costo. ¿Qué efectos tienen los pacientes con cáncer, en especial para el cáncer de mama y cervical esto? Usando la analogía que bien pone Felicia, el haber quitado lo que cubría a muchos sin tener claridad cómo se va a cimentar y cómo va a operar, pues genera una mayor incertidumbre y mayor riesgo de muerte y enfermedad. Esta realidad de que la transformación de lo que había a diciembre de 2018 a lo que hay ahorita está no solo inacabado, hay un problema de comprensión, no ha habido una capacidad para poder comunicar, no las reglas de operación en sí mismas, sino toda esta implicación que bien señalas, Javier, que pone mayor presión y tensión a la población vulnerada, fracturada, con enorme temor y miedo, y que ahora tiene que reunir una serie de requisitos que realmente los ponen más lejos de poder tener el tratamiento, el seguimiento. Todos sabemos que el tratamiento y el seguimiento es la clave una vez que hay la detección temprana, la autoexploración. En ese sentido, si el tema no solo es las reglas de operación que se vuelven exhaustivas y demasiado exigentes, sino el tema es que no hay capacidad para darle atención y tratamiento a las personas que puedan cumplir con ese listado de requisitos. Entonces estamos en el peor de los mundos porque, déjame ponerlo así, el tema no son las reglas de operación, el tema es el enorme colapso de la inversión necesaria para seguir construyendo un sistema de salud que pueda, como aspira siempre, prevenir, detectar oportunamente y atender. Mientras eso no se resuelva, la discusión no son las reglas, la discusión es un presupuesto de salud que está llevando a una austeridad, y perdón por usar esta palabra, pero no tengo otra, una austeridad criminal, porque eso es lo que es. Correcto. Muy bien. Yo le quiero preguntar, a ver quién de los dos me responde. En el comentario reciente que publicó Richard Horton en la edición en jefe de Lancet, él lanzó y evidentemente el término de sindemia a la pandemia de coronavirus, combinada con las tasas mundiales de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas. Y por cierto que la ONU advierte que el coronavirus empujará a la pobreza a unos 115 millones de personas. Entonces la pandemia exige medidas colectivas enérgicas. ¿Qué podemos aportar como sociedad civil, incluyendo las asociaciones de cáncer, salud de la mujer y en especial las que atienden el cáncer de mama? ¿Cómo podemos articular desde la sociedad civil y a quienes involucrar para enfrentar esta nueva realidad? ¿Qué opinan, Felicia, Mario? Tomo la palabra para que así Felicia pueda cerrar y pueda dar algunos subrayados mayores. Lo que pone en centro ahora de la enorme obsesión de que una vacuna va a resolver, digamos,
el problema de la pandemia, lo que pone en el centro que no es una vacuna, es toda una acción de política de salud pública articulada, integrada, que afecta, enfrenta los determinantes sociales de la salud que han sido expuestos en una mayor tensión y han acrecentado las brechas. Yo creo que por una parte nos da cuenta que no es la vacuna es un elemento necesario, pero no suficiente, porque mientras los determinantes sociales de la salud sigan, digamos, agrandando las brechas y profundizando las carencias, para usar el concepto de Coneval, no hay vacuna que alcance, porque finalmente lo que tenemos es lo que teníamos antes, todas las enfermedades crónico-degenerativas, el diabetes y el cáncer. Y por otra parte, yo creo que la sindemia hace evidente que este es nuevamente, en el mejor sentido, la urgencia de una acción de todas las organizaciones sociales, civiles, que estén cercanas al tema para generar, de alguna manera, redes de protección que permitan acompañar de una manera muy clara a los lugares donde hay mayor vulnerabilidad ante una situación que es muy grave. Tenemos un retraimiento de la capacidad del Estado para detectar, prevenir, atender. Entonces, creo que si algo debe ser este año es un llamado a organizarnos mejor, a potenciarnos mejor la sociedad civil para enfrentar esta simplificación que todo se resuelve con una vacuna. No hay vacuna suficiente para todos esos problemas. Entonces, creo que la sindemia es un concepto, esta sinergia de todas las pandemias, las sociales y obviamente las de salud, exige una visión holística del bienestar y no pensar solamente en el tema eso. Y ahí probablemente está lo que yo puse en la presentación, los temas graves de depresión y de ansiedad que obviamente erosionan la capacidad para poder enfrentar los retos de la enfermedad y la muerte. Felicia, ¿quieres agregar algo a lo que dice Mario? Preciso, yo creo que, como siempre, digo, María Luis dice, no hay una vacuna contra la pobreza, no hay una vacuna contra la violencia, no hay una vacuna contra el cáncer de mama. Sí hay una vacuna que evita que una mujer, sí, siempre evita que desarrolle el cáncer de cervix. Si logramos salvar a algunas personas con una vacuna del COVID-19 en el futuro, pero dejamos a estas mismas mujeres morir porque les faltó la vacuna contra cáncer de cervix, contra el VPH, o porque la dejamos morir por falta de acceso a tratamiento del cáncer de mama, no tiene sentido alguno. Es casi irónico y duele el pensarlo así. Yo creo, por otro lado, lo que hay que pensar, ese número de pobres, de nuevos pobres, pero también, y pensando precisamente en México, que los gastos catastróficos y empobrecedores que habíamos ido bajando estos niveles tan altos que habíamos visto en los 90s, ya van a ir otra vez subiendo muchísimo. Entonces, si no ofrecemos protección social en salud a la población, lo que vamos a estar es creando nuevos pobres, solo por el COVID y la falta de ingreso, sino por los gastos catastróficos en salud. Y sabíamos en México, pues, cómo evitar eso. Entonces, lo otro que quiero, y es pues quizás un comentario un poco duro, pero nos ha preocupado como Tómatelo a Pecho por varios años de que la sociedad civil que trabaja cáncer de la mujer y sobre todo cáncer de mama, solo trabajamos el tema de cáncer de mama. Y las mismas mujeres con cáncer de mama sufrimos de muchas otras cosas, pero también estamos en el mismo barco. Entonces, el chiste aquí es usar esta voz que tenemos, como las que trabajamos cáncer de mama, para empujar mayor y mejor acceso a la salud y la protección social para todos. No solo para cáncer de mama y no solo para las mujeres, ciertamente, sino en estos momentos de caos y crisis, estar buscando la solidaridad con otras causas, con otras personas que sufren para lograr un mejor México. Muchas gracias, Felicia. Quiero ahora darle la palabra a nuestra amiga Maribel. Maribel, tú que eres experta en el manejo de información a través de medios de comunicación y además en una visión muy económica, compártenos un poco tu perspectiva en cuanto a las afectaciones precisamente en la economía para la población, especialmente para las mujeres que padecen cáncer. Sí.
digo, ante los datos tan contundentes que ha dado aquí tanto el doctor Mario Luis Fuentes como la doctora Noll, no, bueno, en la parte económica no tendría mucho que aportar, pero más bien sí en cuanto al aspecto de ver el impacto en las personas y en las mujeres y la necesidad de, más bien, el riesgo o un riesgo agregado de que se reduzca la manera de reaccionar de los pacientes, en este caso de las mujeres, hablando del cáncer femenino, de los cánceres que nos atacan a las mujeres, porque necesitamos un empoderamiento. En México estamos, creo que, atorados en ese aspecto del empoderamiento de los pacientes que no logra llegar y no logra verse. Hay una como indolencia, como a pesar de que está habiendo ahorita una falta de atención absoluta en los hospitales, en las instituciones, no se ven esas movilizaciones. Las asociaciones de pacientes no logran movilizarse, no logran generar más concientización entre las propias pacientes y se sienten atadas de manos, no ubican cómo encontrar apoyo para movilizarse y generar ruido y hacer llamadas de atención, ¿no? Porque digamos, para los medios no es que sea un tema ignorado. Yo creo que también hay tanta información ahorita que se ha hablado, ¿no?, de la infodemia y hay tantos elementos, hay una saturación, así como para la audiencia que escucha, que ve, que lee las noticias, hay una saturación, imagínense del lado de los que las generamos. O sea, entonces, todo es importante, todo es interesante, todo es atractivo para el público, pero en este caso, bueno, los datos que ustedes dieron son contundentes y por supuesto que tienen que tener un impacto en medios. Hay que encontrar la manera de difundirlos ahorita como lo están haciendo. Ojalá y sí haya periodistas conectados. Yo, por supuesto, que lo voy a aprovechar y lo voy a retomar para hacer por lo pronto una nota. Ya tuiteé algo, pero creo que los medios también dentro de su responsabilidad están cubriendo y están manifestando y están reflejando lo que está sucediendo, ¿no? En todos los sentidos, tanto económico como social y la propia situación de la pandemia. En este aspecto del cáncer específicamente, en este mes, pues se maneja, todos los medios manejan la información, pero hace falta ese punto de mayor sensibilidad para impactar al público, como son los testimonios de los pacientes o como son la parte humana que reflejan, que lo tienen las asociaciones de pacientes, ¿no? Digamos, de los que más han impactado, por ejemplo, han sido a lo largo de la historia y que están más empoderados son las asociaciones de VIH, de pacientes de VIH. En este último año, la de cáncer ha tenido atención y los reclamos de cáncer por los papás de los niños que se han quedado sin terapia, que ha sido una verdadera tragedia. Ya va más de un año, ¿no?, que sufren de desabasto. Y que apenas se está viendo cómo se organizan y que están buscando la manera de llamar la atención y ahí la tienen, ¿no? Y eso obliga, digo, es la realidad, no lo podemos negar, que esas llamadas de atención de los medios, periodicazos o como se le quiera llamar, es lo que llama la atención de las autoridades y lo que le hace que se movilicen y que pongan atención en uno o en otro caso, ¿no? En el cáncer ahorita, en las terapias de cáncer es donde se están tratando de ubicar cómo empujar el desabasto y bueno, todavía seguimos atorados, pero se sabe que se están movilizando y les preocupa. Entonces creo que hace falta eso de parte de las asociaciones de pacientes para generar un poco más de conciencia del lado humano y mostrar a cada momento esa realidad que ustedes están reflejando en números, con cifras muy claras, pero también de estar mostrando lo que están viviendo los pacientes, creo que sería importante. No sé ustedes cómo lo ven. Muy bien, muchas gracias. Maribel, quiero yo pasar ahora, evidentemente, antes de despedirnos, obviamente, quiero pasar a que veamos algunas de las preguntas que nos están pasando nuestros amigos que nos acompañan. Primero, para la doctora Felicia. Doctora, ¿cuál ha sido el impacto de la capacitación en los miles de médicos y médicas del Seguro Social en la detección de más números de cáncer de derechohabientes? Pues sabemos hasta 2018, pero no tenemos los datos que necesitamos en este momento. Y es algo que tenemos que analizar. Lo que sí sabemos es estos números que también señaló el doctor Mario Luis Fuente, que es la reducción en los casos diagnosticados y los casos atendidos, que de hecho son dos cosas y que no necesariamente van en su
conjunto. Y eso claramente va a la baja. Entonces, si bien sabemos que está puesta esta capacitación, que estos conocimientos pues siguen estando ahí con todos estos médicos, médicas, enfermeras, la pregunta es si pueden o no hacer uso de este conocimiento en este momento. Y nosotros pensamos que vía la telemedicina, vía la telesalud, es la forma en que tenemos que pues seguir trabajando, porque pues acuérdense, la mujer en la foto que mostró María Luis es cómo llegar hacia ella. Y la pregunta es si tiene o no tiene acceso al internet, si tiene o no tiene un celular con capacidad, si tiene o no estas cosas, pero también si hay o no hay, y casi siempre hay, una promotora a su lado que puede hacer este enlace y a ver qué podemos hacer. Entonces, está digamos, capital ahí puesto con estos médicos y médicas. Hay que ver cómo la sacamos a pesar del COVID. Muy bien. Doctor Mario, no, tengo aquí un entre comentario y pregunta que nos hacen. Dicen, la reconversión hospitalaria era imprescindible. En sexenios anteriores se descuidó la formación de especialistas y el equipamiento de los pocos hospitales que se construyeron. ¿Qué nos puede platicar, por favor? Su micrófono, doctor Mario. Una parte, quien gobierna tiene que decidir y muchas veces las decisiones son entre lo malo y lo menos malo. Lo que uno busca es que haya transparencia y consistencia. Cierto es, el lustro anterior, el sexenio anterior, hubo en los últimos años una caída en la inversión en el gasto público. La austeridad ha sido una constante en los últimos años, ha sido parte de un discurso. Pero también es cierto que el 2019 hubo también más austeridad. Y la inversión emergente que se hizo en los primeros 6 meses del 20 de este año para poder comprar equipo, para poder generar este material para proteger al sector salud, se hizo heroicamente, audazmente, pero no podemos olvidar que somos el país en el cual hemos perdido más personal del servicio de salud por causa de la pandemia. Es decir, sí hay un tema estructural que se buscó resolver y que tuvo enormes costos, sobre todo en términos de los médicos, enfermeras, paramédicos, que murieron por no tener los equipos necesarios. Y por otra parte es que con esta experiencia uno esperaría todavía que el 2021 el presupuesto sea un presupuesto consecuente con el aprendizaje. No se puede continuar con la austeridad. No se puede dejar de invertir estos márgenes tan pequeños que están presupuestados por el presidente, por la área de Ejecutivo Federal, la Hacienda, y que muestran que con este monto de inversión no hay forma. Entonces, sí hay una historia, y hay un esfuerzo enorme en el sector salud, pero uno hubiera esperado que para el 2021 hubiese realmente, consecuentemente, coherentemente, una inversión mucho más importante para subsanar el déficit y sobre todo también una claridad de cuál es el nuevo esquema. Estamos a la mitad en que quitamos lo anterior, no se ha definido lo que viene y la población se está enfermando más y hay más en muerte. Entonces, en ese sentido, el exhorto es, necesitamos que con presupuesto 21 sea consecuente. Más inversión y más transparencia en los nuevos esquemas de operación. Yo personalmente quiero agregar a su comentario o hacerle una pregunta sobre la pregunta que le acaban de hacer. Nosotros teníamos un problema con la instauración del INSABI, teníamos problemas en los institutos nacionales de salud, estábamos teniendo realmente algo que ya era bastante mediático en el mes de febrero y entonces tuvimos la pandemia y tuvimos la reconversión que se está hablando en este momento. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a poder realmente hacer lo que ya se llama la desconversión? ¿Seguimos con una epidemia activa? Evidentemente vamos a sufrir o estamos ya empezando a sufrir los efectos de rebrotes, entre comillas, y no es que solamente estamos incrementando el número de contagios. ¿Cómo podemos volver a la actividad que se supone era normal de salud, tanto para las otras enfermedades concomitantes como para los pacientes o las pacientes con cáncer? ¿Cómo podemos hacer esto, doctores? Bueno, si puedo. Claro. Yo. Sabemos que ya sabemos algunas formas y fórmulas
que no son invasivas, que de hecho son más o menos similares a lo que se ha usado en la influenza española y también desde la plaga negra, que son baratas, no son invasivas. Sabemos que usar cubrebocas va a proteger a muchos, va a proteger a los demás y va a reducir contundentemente lo que son los brotes y cómo va a evolucionar la enfermedad. Pero yo no puedo no decirlo, sino tenemos que pedir a los líderes de México que pongan su cubrebocas y que sean los ejemplares, porque esa es la mejor forma de poder abrir sanamente a la economía. Y si no se hace, pues vamos a ir viendo una pandemia continua en México. En el resto de América Latina, excepto Argentina, ya estamos viendo una reducción, o por lo menos un aplanamiento, y va a la baja. México está en riesgo como el resto de Norteamérica. Es tiempo de ponerse el cubreboca y ver cómo enfrentar esta situación adecuadamente. Muy bien. Nos pregunta el doctor Santiago March, las pruebas genéticas de secuenciación de nueva generación es una realidad en los países industrializados. Su costo ya no es un impedimento. México tiene diversas instituciones que tienen acceso a estas pruebas que les permiten, junto con la inmunistoquímica, vincular el diagnóstico a un tratamiento específico. ¿Qué necesita México para utilizar estas pruebas? Doctor Mario. Bueno, es que en términos generales, claro que hay la tecnología, claro que hay el conocimiento que está ahí, pero esto implica una organización y un liderazgo que ponga en el centro este tipo de acciones y medidas. Lo peor que nos puede pasar es esta negación y después esta minimización de riesgo que ha pasado en el país. En esta idea de que ya vamos saliendo, en esta idea de que no nos pasa nada, no hay manera, y por eso un elemento adicional que ha sido visible por el COVID, los países que han podido responder a esta enorme complejidad y desafío que es la pandemia, son los países que tienen mejores liderazgos, más éticos, más creíbles, más coherentes. Creo que es una variable política que está atrás. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que los líderes como Felicia, el presidente, los que sean consistentes y sean coherentes y no minimicen y no digan que ya vamos saliendo y no nos planteen que esto se resuelve en diciembre cuando llegue. Esa manera de banalizar un problema de tanta complejidad cuando se requiere toda responsabilidad es un elemento, digamos, que va en contra, porque sí, claro que hay la tecnología, claro que la disponibilidad, claro que tenemos el Instituto Genómicas de la UNAM, que sin duda es un baluarte de conocimiento, pero nuevamente, en este espacio donde hay una erosión de la credibilidad del conocimiento científico y que no se valora, pues es muy difícil cuando se asume que, pues que se puede prescindir de los gestos y de las, ahora sí que del ejemplo que implica. Y por eso lo digo con toda responsabilidad, la exigencia de que cuanto antes, mañana en la mañanera, el señor presidente se ponga el tapabocas y aparezca. Eso es un paso claro y decisivo. Sin eso, pues mire, la tecnología nos ayuda, pero nunca ayuda si no hay el ejemplo. Y bueno, yo terminaría esa mi intervención, un exhorto a que todo el gabinete aparezca con cubrebocas, todos los gobernadores constantemente. Así sí podemos enfrentar esto y todo. Y puedo agregar eso. Y claro. También, pues, una política de pruebas, o sea, hablando de pruebas, ningún país puede ir desde un encerrón, desde la contención de toda la población, hacia un manejo por brotes, que es lo que ya se está haciendo en muchos países, sin hacer pruebas y rastreo de contactos. Entonces, eso es la forma de evitar tener que contener el movimiento de toda la población, es absolutamente clave. Pero eso, una cosita más sobre estas pruebas y por supuesto que está la tecnología, pero también hay algunas cosas que sabemos, regresando al tema de cáncer de mama, que realmente son de muy bajo costo. O sea, sabemos que entre la genómica hay una cosa que se llama también la genética,
que no son todas las mujeres con cáncer de mama, pero sí sabemos que si la mamá tuvo, la hermana tuvo, la prima tuvo, el papá, el abuelo tuvo, esa mujer está en mayor riesgo. ¿Qué necesitamos? Es una historia clínica. No hay más, para poder por lo menos decir, aquí está la franja, que no es una franja muy grande, pero está la franja de mujeres y hombres, de hecho, en alto riesgo. Ellos no van a un proceso de tamizaje. Ellos tienen que tener un seguimiento, un acceso distinto. Y con eso sí estaremos también reduciendo el riesgo. No digo que no a la tecnología, hay también que tener la tecnología, pero pues usar lo más obvio, y lo que no duele, y lo que no requiere mucho dinero. Una pregunta para Maribel. Maribel, ¿qué necesitan los medios? ¿Qué le pueden dar las instituciones, las personas que están encargadas del cuidado de estos pacientes que en ese momento no tienen acceso por cuestiones de la pandemia o la sindemia, pues, a sus cuidados? ¿Qué le pueden dar a los medios de comunicación para facilitarles a ustedes su tarea de comunicar las carencias o las necesidades o la guía hacia los pacientes? Sí, como decía hace un momento, yo creo que ese acercamiento, hace falta ese vínculo de reflejar la realidad. Y porque reflejar la realidad en números y en paneles y en cifras, las entendemos cierto sector, ¿no? Y te impacta y dices, ay, sí, está terrible, que caiga la curva de esa manera. En México respecto de Estados Unidos o Canadá, y esto es impactante para cierto sector, pero para la gente en general, para el 80% de la población, no, y que es la cobertura de los medios, la mayoría, necesita cosas y mensajes muy, muy sensibles y muy tangibles. Entonces, por eso digo que el vínculo entre los miles de pacientes que lo hagan las asociaciones de pacientes con los medios, creo que eso es lo que nos falta. Pero para eso estamos atorados en una falta de empoderamiento del paciente, empoderamiento para que un paciente sea exigente y reclame y tenga la conciencia de que es su derecho, de que no es una dádiva, de que si no tiene que estar esperando 3, 4 horas o no le dieron su diagnóstico, su prueba, y le dieron la cita hasta dentro de un mes o mes y medio para hacerse, para reconfirmar, o que ya tiene un medio diagnóstico y lo tiene que reconfirmar, se quedan así con los brazos cruzados o con la angustia, pero sin poder hacer nada. Creo que nos falta toda esa parte para que haya el vínculo entre los medios que transmitan y los pacientes que exijan y las asociaciones de pacientes que hagan su labor. Pero permítanme también aprovechar también, para cambiar un poco de tema, y hablando del aspecto económico, considerando todo el panorama que dibujaron tanto el doctor Fuentes como la doctora Naul en la parte económica y la carencia que evidentemente se va a incrementar de atención, de tratamiento, de cobertura en cáncer, creo que puede buscarse la manera también de, ustedes díganme, de aprovechar esa participación privada, digo, porque la atención de México, de la salud en México, la mitad es pública y la mitad es privada. Ahí está el gasto de bolsillo, no es clarísimo, pero también hay una desfragmentación por completa del lado privado. Digamos, tenemos más de 17,000 farmacias, de consultorios en farmacias, donde también hace falta mucha capacitación y donde no se canaliza y ahí se detienen. También puede haber ahí un riesgo y donde también podría trabajarse. Tengo entendido que el Consejo de Salubridad General sí está con la intención de que continúe el acuerdo de colaboración hospitalaria entre público y privado y sería grandioso, porque gracias a los hospitales privados que le dieron una mano muy fuerte a los hospitales públicos en esta pandemia, es que no hubo más desbordamiento, uno de los factores, ¿no? No sé en ese aspecto ustedes qué consideren. Bueno, un punto que quiero que relacionado con lo mismo, Maribel, es esto de que la mitad es privado y la mitad es público, es también pensando en el gasto del bolsillo. Entonces, si estamos cada vez exigiendo más a la población financiarlo por gasto del bolsillo en el momento de recibir el servicio, ¿qué es lo que pasa al quitar el seguro popular? Va a crecer lo privado contra lo público, pero de la peor forma que uno puede imaginar. No es la forma de financiar la salud, al revés. Dos, lo que hemos estado analizando en México desde hace décadas, y ese es el trabajo de mi marido, fundador también de Tómatelo a Pecho, de Julio Frank, es que hay que pensar en un financiamiento público unificado para
trabajar todos, pero en la competencia en el lugar de la prestación de servicios. Eso es donde claramente necesitamos trabajar, pero eso requiere un enfoque muy distinto a lo que estamos viendo en este momento para ofrecer opciones de prepago a toda la población y pueden escoger su proveedor, su prestador entre sector privado y sector público. Y vamos en este sentido. Ojalá que COVID-19 nos siga empujando en ese sentido, pero habrá que volver a arreglar la otra parte también, el sistema. Yo quisiera agregar que el escenario económico social del 2021 y 2022 habla de un empobrecimiento global de la sociedad mexicana. O sea, el colapso del ingreso, el colapso del empleo. O sea, no hay manera si el Estado no asume su rectoría y su oferta de servicios. Las farmacias, sin duda, son una muy importante oferta de servicios, digamos, para enfermedades que no son crónico-degenerativas, pero no para una diabetes, no para un cáncer. O sea, sí, sin duda, pero requiere una inversión urgente. Entonces, en el escenario social económico de empobrecimiento, de marginación que ya tenemos enfrente, en los próximos 18 meses no hay alternativa. Tiene el gobierno, el Estado, que asumir su responsabilidad. No hay sector privado, incluso no hay sociedad civil que ha sufrido el retraimiento de muchos apoyos, que pueda sustituir eso. Entonces, yo creo que sí, creo que en los márgenes la sociedad civil y el sector privado puede contribuir, pero en los márgenes. Se requiere una mayor inversión en salud del gobierno federal y se requiere un esquema que permita integrar a la República para que los gobiernos subnacionales se hagan cargo. O sea, sin eso, el escenario es muy crítico los próximos 18 meses para la población del país, donde tenemos, pues allá hay cifras de que si haría 46 millones de personas en pobreza, podemos estar hablando de 70, 80 millones, y lo que ha subsidiado un poco es esas transferencias masivas que las remesas, pero estamos hablando de un empobrecimiento que después de 6 meses, 7 meses, yo creo que es muy, muy difícil esperar que haya respuestas del tamaño del problema del sector privado en el sentido más amplio, porque la población ya ahorita no tiene para pues, los gastos de bolsillo, está literalmente regresando a otros tipos de atención, medicina homeopática o herbolaria. O sea, realmente hay un empobrecimiento muy grande en el ingreso de la población del país. Nos queda tiempo para un par de preguntas más. Y la primera para cualquiera de los dos que me quiera responder. Nos preguntan, ¿la autoexploración no se recomienda a nivel mundial para la detección temprana? ¿No se ha dicho nada de la mastografía de tamizaje? Hoy día no se habla de autoexploración, más bien usamos la terminología de conocer el cuerpo. Y nosotros empujamos la idea de que es bueno para una mujer desde la juventud, desde ser niña, sentirse muy cómoda conociendo su cuerpo, explorando su cuerpo. Eso es uno. Segundo, lo que estamos empujando es que la mujer puede buscar cambios. Entonces, pero por ello, el examen clínico es tan importante por parte del médico o enfermera en la clínica, o por lo menos en este momento vía algún tipo de telemedicina, porque lo que sí podemos hacer nosotros es buscar cambios. Si nos dicen, hoy día estás bien, esta bolita que tienes en el seno izquierdo a las 13 horas realmente no es problemático, pero si algo cambia, avísenos. Eso es lo que podemos hacer nosotros, creo, las mujeres, eso es lo que nos toca. Otra cosa sobre la mamografía versus otras opciones es que para mujeres menores de 40 años realmente no sirve, ciertamente no sirve para tamizaje. Y 40 no es como un número mágico. Si bien nosotros defendemos el derecho a la mamografía a partir de los 40 años de edad, tampoco es
40, 41, 42, hay que empezar alrededor de este punto. Pero desde mucho antes, desde la menarca, es momento de empezar el proceso de conocer el cuerpo y ir para sus exámenes clínicos en forma periódica regular. Eso no quiere decir no tener uso de mamografía, pero en estos momentos en particular creo que es importante transmitir a las mujeres que es un balance de riesgos. Entonces, entre ir a la mamografía o experimentar el aumento en el riesgo frente a temas del COVID. Entonces, no hay un día mágico, pero sí hay que darle el seguimiento adecuado. Muy bien. Una última pregunta del doctor Alejandro Moar. Ante la suspensión del apoyo económico para el financiamiento de esta neoplasia, ¿qué opciones vislumbran para dar respuesta a esta enfermedad en términos de recursos? ¿Qué se puede hacer? Sí, yo había visto esta pregunta del doctor Moar y me duele muchísimo. Tengo que dar una respuesta quizás un poco indirecta, que la economía está sufriendo muchísimo, pero como ese dicho famoso que dice, el mejor momento de sembrar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es hoy. O sea, puede llegar a ser mucho, mucho peor el tema del COVID-19 si no empezamos a hacer uso de la sabiduría que ya existe. Repito, el uso de cubrebocas, el uso de las pruebas, el distanciamiento físico y eso para incentivar pues la reapertura paulatina, correcta, sana de la economía. Pero segunda parte, teniendo eso en mente y empujando eso, que es la apertura económica sana, lo que hay que seguir es luchando para que haya ese presupuesto, este aumento en el presupuesto que teníamos antes con el Seguro Popular y que necesitamos, como dijo el doctor Mario Luis Fuente. No creo que haya de otro, pero quisiera yo pensar que la voz de las mujeres, la voz de los pacientes, la voz de la sociedad civil puede ser de utilidad para exigir que si ya no tenemos Seguro Popular, ¿qué vamos a tener? Algo que nos protege a las mujeres, a los niños, a las personas de los gastos catastróficos y nos aumenta el acceso a lo que nos ofrecía el sector salud. Pues muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer a todos nuestros amigos que se enlazaron el día de hoy para vernos, a nombre de Tómatelo a Pecho, de México Social. Le agradezco muchísimo a la doctora Fenicia Naul, le agradezco muchísimo al doctor Mario Luis Fuentes y le agradezco a Maribel Ramírez Coronel por habernos acompañado en esta tarde. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Esperemos que sigan fluyendo tanto el conocimiento, los recursos y las ganas de atender y de detectar a las pacientes que están sufriendo en este momento de este padecimiento y no permitamos que una crisis como la que estamos viviendo en este momento en el sistema sanitario, una encima de la otra, siga poniendo en riesgo a tantas y tantas mujeres. Muchísimas gracias de nuevo y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Maribel, muchas gracias.